Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego, tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derramará por ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. Dentro de la teología, particularmente del Antiguo Testamento, una de las figuras fundamentales pues era el sacerdote. Y esto pues no solamente en la cultura de los israelitas, como lo menciona el libro la carta a los Hebreos, sino que el tema sacerdotal es algo que permea prácticamente la historia de la humanidad. Les decía recientemente cómo dentro de todas las culturas hay dos figuras muy importantes que siempre han estado, que es el sacerdote y el rey. Son los dos elementos que juntos van dirigiendo pues el caminar de la historia de cada uno de los pueblos, ¿no? Y esto pues es ancestral, sobre todo en la medida en que se fueron ya organizando los clanes, ¿verdad? Y que fueron pues avanzando en la cultura. Vamos a encontrar esto pues regado a lo largo de todas las culturas del mundo, que todavía hasta la fecha en las culturas autóctonas de muchos pueblos, ¿verdad? Muchos pueblos que viven, por ejemplo, en medio del Amazonas, en fin, algunos otros pueblos en medio del África, en fin, todo esto todavía sigue siendo parte de la cultura, el rey y el sacerdote. Y el sacerdote tiene una misión muy importante, porque es el pontífice, es el puente entre Dios y los hombres, que digamos en el tema de las culturas, pues era ciertamente el puente entre Dios y el rey es el que finalmente haría lo que hoy llamaríamos, ¿no?, el poder ejecutivo, el que lo va desarrollando. Poder legislativo y ejecutivo sería en muchos casos, ¿no? Pero pues quien desarrolla todo esto pues es Dios, pero necesita un trámite, alguien que sirva de trámite entre Dios y los hombres, y ese es el sacerdote. Y por eso Jesús es el sacerdote por excelencia. Dice, de hecho, San Pablo dice que no tenemos otro mediador, tenemos otro sacerdote, otro pontífice, sino Jesucristo entre Dios y nosotros. Él es el puente, Él es el instrumento a través del cual la gracia de Dios llegó a nosotros y todavía hasta la fecha permanece. La liturgia nos presenta hoy el texto de la Eucaristía, de la institución eucarística, porque nuevamente el sacerdote ahora vuelve a servir como puente. Nosotros actuamos en persona Christi, es decir, Cristo es el que sigue realizando la mediación, no nosotros. Nosotros pues indignamente, como lo va a decir
pues bueno, no lo dice así indignamente, pero dice tomado de los hombres, el sacerdote tomado de entre los hombres, ¿verdad? Va a ser el que ahora va a encarnar, ¿sí?, esta misión. De tal manera que cuando el sacerdote está confesando, quien está perdonando los pecados no es el sacerdote, no es la persona del padre Ernesto, del padre David o quien sea, sino es Cristo quien está ejerciendo esto, porque es el que tiene el poder. Nosotros nos convertimos ahora en una mediación, permítanme decirlo de esta forma, mediación de las mediaciones, aunque realmente el único mediador sea Cristo. Es decir, en el momento de la confesión, el sacerdote asume, ¿verdad?, a Cristo, y es Cristo el que te perdona. Por eso dice, yo te perdono. Y no es que el sacerdote perdone, yo te perdono. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Eso lo dice el sacerdote, pero está tomando las palabras de Cristo y las está haciendo suyas. De tal suerte que es nuevamente este mediador el que va trayendo la gracia. Y por eso siempre en todas las culturas el sacerdote pues ha tenido un papel predominante y pues muy importante, porque junto con la figura del rey pues eran los que iban pues conduciendo, uno poniendo en contacto al ser divino con el pueblo, ¿verdad?, que es una necesidad del ser humano el entrar en contacto con lo divino, que desafortunadamente pues esto hoy en día se confunde incluso con todos los temas del New Age y todo lo demás, pero el sacerdote sigue teniendo esta particularidad. Por eso pues los hermanos cristianos que no tienen sacerdocio pues están como rotos, como fracturados, porque entonces ahora ¿quién hace la mediación? Ciertamente el único mediador sigue siendo Cristo, pero por eso pues hay un hueco grande en la cultura cristiana no católica, porque no tienen al mediador, no tienen sacerdocio que vuelva a repetir las acciones sacerdotales de Cristo, las acciones mediadoras de Cristo. Es cierto lo que hemos escuchado también pues en el libro de los Hechos, de la carta a los Hebreos, como Jesús entró una vez para siempre y Él es el sacerdote eterno y Él es el único sacerdote, pero nosotros asumimos esto y entonces se siguen repitiendo las mismas acciones sacerdotales. Recuerden que Jesús es sacerdote, pero también es pastor, ¿sí? Son dos funciones que Él realiza. Nosotros, los sacerdotes católicos, asumimos completamente la persona de Cristo y entonces hacemos la acción pastoral, somos pastores, pero al mismo tiempo somos también mediadores. Somos también esa mediación entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es nuestra acción mediadora? Darle la absolución a una persona para que pueda irse como el paralítico: vete, que tus pecados te son perdonados. Hace la mediación de otorgarle la gracia bautismal de la misma forma que lo hizo Jesús cuando pues bautizó Él, cuando Él recibió el bautismo. En ese momento se va a asumir esta función de santificar las aguas, como dirá ya San Justino al principio del cristianismo. O sea, tenemos una función que da a los hombres la gracia a través de los sacramentos. Esa es la función central de un sacerdote, el comunicar la gracia de Dios a través de los sacramentos, de tal manera que la gracia esté siempre fluyendo entre los hombres y Dios. Esto no excluye para nada la oración y todos los demás recursos espirituales que nosotros tenemos para poder entrar en contacto con Él y crecer. Los hermanos separados, pues ellos ejercen solamente una parte de la misión de Jesús, que fue la parte pastoral, no tienen el sacerdocio. Y bueno, pues tienen la Biblia y tienen otras cosas, pero les falta esta parte donde la gracia se hace plena, perfecta
y cada una de las gracias cumple con una misión particular dentro de nuestras vidas. Para esto es que se nos dejan los sacramentos, para completar el proceso salvífico que no únicamente compete al final de nuestra vida y la salvación eterna. Cuando Jesús viene a salvar, viene también a rescatar. Y ese rescate, por eso Él es el Mesías, Él es el Goel, Él es el que restaura para nosotros lo que nosotros perdimos en el paraíso. De tal manera que ahora nosotros esta vida que vivimos aquí en la tierra la podamos vivir con gran paz, con serenidad, con alegría. Todo esto ¿a través de qué? A través de la acción mediadora que realizó Jesús de una vez y para siempre, pero que continúa a lo largo de los siglos a través del sacerdocio ministerial, que lo tienen de manera plena y perfecta los obispos, y que nosotros los sacerdotes pues coadyuvamos en esto, ayudándole a repartir la gracia, porque pues él solo no podría. Y bueno, esta gracia también la reparten los diáconos de una forma también diaconal, de una forma cada vez más participada, de tal manera que tenemos el sacerdocio en primer grado, en segundo grado y en tercer grado, de tal manera que no es porque haya niveles, ¿verdad?, es más importante o es... no. Tenemos la capacidad de distribuir la gracia de manera diferente. El obispo la tiene plena y por eso él puede pues dar todos los sacramentos. Los sacerdotes podemos dar prácticamente todos, menos la ordenación sacerdotal, y los diáconos pues solamente pueden comunicar la gracia del bautismo y también la gracia del matrimonio, que son gracias que pues necesitamos más ayuda, son las cosas que más requieren en un momento dado de esta actividad, además de otras funciones que también hacen los diáconos ya. Igual que lo hacemos también nosotros los sacerdotes, ayudando también al obispo en su función pastoral. Entonces, por eso hoy pues es un día pues muy bello, muy importante para todos nosotros, porque recordamos de una manera pues especial que Jesús ha querido compartir con nosotros, indignos siervos, nosotros que no tenemos ni por qué, pero sin embargo pues nos ha elegido para una misión tan maravillosa, que no solamente es la pastoral, porque un padre de familia es también un pastor, sino el poder ser junto con él, y solamente junto con él y en él podemos nosotros ser esos medianeros, podemos ser también los instrumentos de la gracia para todo el pueblo. Imagínense esta pobre naturaleza compartiendo las gracias maravillosas que Dios da a la humanidad. Por eso les invito, mis hermanos, a que nos ayuden, a mis hermanos sacerdotes, a mi hermano diácono, y también, pues aunque no esté aquí nuestro obispo, y a todos los sacerdotes, a darle gracias a Dios por habernos elegido, por habernos considerado dignos de participar en este ministerio, y que pidan para nosotros la gracia suficiente para poder ser realmente un mediador, un instrumento de Dios, para que podamos comunicar esas gracias y podamos realizar la misma obra que realizó Jesús entre nosotros. Pidamos pues por todos los sacerdotes y agradezcámosle a Jesús, que no solamente vino Él como mediador, y pues estas gracias no las podríamos haber ya recibido. Qué bueno los apóstoles que comieron el pan y que comieron a Cristo, pero sin el sacerdocio pues nunca más hubiéramos podido hacerlo, nunca más se hubiera podido repartir esta gracia entre el pueblo, y por eso le damos gracias a Dios que nos ha permitido pues que exista el sacerdocio ministerial y con ello la posibilidad de seguir participando de todas estas gracias. Que esta Eucaristía sea una acción de gracias y un momento de alabanza a nuestro Dios por haberle dado a su iglesia tan grande regalo.